que esté suprimido de largo tiempo. O sea, el hecho de que tengas esa mutación allí, pues aunque no se sale en el análisis multivariado, pues parece que esos pacientes fracasan más si tienen menos, si el cambio tiene poco tiempo de la secuenciación. ¿Me explico? ¿O no? ¿Sí? Vale. Un poco trabalenguas. Vale. Vale, vamos a otra pauta. Un escenario un poco más complejo. Este es el estudio Dualis. El estudio Dualis es un estudio de no inferioridad que compararon darunavir-rito más dolutegravir, ¿vale? En biterapia. Versus darunavir-rito con dos análogos nucleósidos, ¿vale? Bien sea Truvada o TAF o Conquivesa, ¿vale? Y excluían aquellas personas que sabían en genotipos previos que tuvieran mutaciones mayores a darunavir y análogos nucleósidos. Yo estuve revisando el paper y no lo de las mutaciones mayores a darunavir y tal, no encontré que hicieran referencia a cómo lo habían definido, pero bueno, en teoría ese era el criterio de inclusión, ¿vale? Entonces, un estudio aleatorizado de no inferioridad, es abierto, ¿vale? ¿Qué características basales tiene? Pues ya, lo importante es que el 64% de las personas que estaban en la pauta de biterapia con daruna, rito y dolutegravir tenían genotipos. Perdón, que aquí el 30% de los que tenían biterapia y 11 de los que tenían triple terapia tenían historia de más de 2 mutaciones en los análogos nucleósidos, de mutaciones en la proteasa, ¿vale? Y que mutaciones relevantes también eran unas proporciones más o menos parecidas en ambos grupos, pero que estaban presentes las mutaciones. No especifican las mutaciones, ¿vale? Entonces, en este estudio, ellos, tal como definieron el estudio, pues cumple la no inferioridad, ¿vale? Y en esto se basa una recomendación de HHS y de la EACS, de que la pauta está puesto que en simplificación con pacientes que han tomado muchos tratamientos, etcétera, y con mutaciones archivadas, no lo ponen como pauta preferente, pero lo ponen como una opción y lo referencian, ¿vale? Y entiendo que es la única justificación que hay. Entonces, más o menos en la misma época, nosotros aquí en la unidad llevamos a cabo el estudio, el 2D, que es muy parecido al otro estudio, pero con Covicistat. ¿Cuál era el racional de esto? ¿Cuál era la diferencia de daruna-covi y dolutegravir versus daruna-rito? Pues bueno, hay matices farmacocinéticos, como ya saben. El perfil de metabolismo no es exactamente igual. El covicistat tiene menor impacto en el citocromo que el ritonavir y el perfil de interacciones es diferente. Además de que es una simplificación mejor en el hecho de que sean 2 comprimidos y no 3, que es la otra pauta, porque a pesar de ser biterapia seguía siendo 3 comprimidos, ¿vale? Entonces, diseñamos un estudio que era un estudio ideado o planeado para que fuese de no inferioridad, abierto, multicéntrico. ¿Y qué pasó? Que después de 109 semanas tuvimos que parar la inclusión cuando llegamos a 96 screenings, ¿vale? Porque ya no había, a pesar de mucha insistencia y meses pidiendo más ingresos, pues ya se nos acabaron los pacientes. Nos quedamos, la N prevista era de 100 pacientes y al final no pudo ser. Entonces, de esos 96 pacientes, hubo retirada de consentimientos informados antes del basal, 1 en cada grupo, y hubo 5 violaciones mayores que tampoco llegaron a empezar en el basal. Por lo tanto, se excluyeron de la N total porque eran violaciones mayores y las violaciones eran que no estaban mutados, ¿vale? No tenían mutaciones, eran polimorfismos que en sus centros habían interpretado que tenían mutaciones, pero eran polimorfismos y no tenían mutaciones a las familias.
Vale, entonces nos quedamos con una N de 47 en el grupo control y de 49 pacientes en el momento del screening, pero al final entraron 44 y 45 en cada rama, ¿vale? Pues no había mayores diferencias, obviamente, porque era aleatorizado. Aquí podéis ver que la media de inhibidores de proteasa, de nucleócidos, de no nucleócidos que habían tenido, los fármacos que tomaban, ¿vale? Y que más o menos se parecían en la cantidad de mutaciones que tenían, ¿vale? Tenían una mediana de mutaciones en la proteasa D4, que cambiaba entre 2 a 8. DRT tenían una mediana de 5 mutaciones, había una mediana de 3 TAMs. También el tropismo, si era CXR4, contaba como un fármaco también resistente. Y nosotros, y perdone que no lo mencioné, cuando incluimos los pacientes, tenían que ser pacientes que tuviesen resistencia a, a, a 2 familias, como mínimo a 2 familias de una terapia triple. ¿Me explico? Es decir, pacientes que estaban suprimidos y que tenían mutaciones que ya le conferían resistencia al menos 2 familias, ¿vale? Pero que tenían que tener sensibilidad plena a los inhibidores de integrasa, es decir, no podían haber fracasado, podían haber tomado raltegravir o el vitagravir, etcétera, pero que nunca hubiesen fracasado y que no hubiese sospecha de que hubiesen fracasado y que no hubiese ningún genotipo que tuviera alguna mutación en la integrasa. Y con darunavir sí se permitía que hubiese mutaciones en la proteasa, como es obvio, pero tenía que tener en el Stanford, en el score de Stanford, más de 14 puntos. ¿Vale? Perdón, menos de 14 puntos para que entrara, ¿vale? Es decir, que fuera plenamente activo. Entonces, en el análisis de TLOR, no hubo diferencia entre los grupos, hubo 2 fracasos, ¿vale? En todo el estudio a lo largo de 48 semanas. Esos 2 fracasos fueron los 2 en la rama control, ninguno en la rama de biterapia. ¿Ok? Entonces, el análisis principal era por TLOR y también hicimos análisis por Snapshot. Y por Snapshot tampoco había diferencias en los porcentajes de suprimidos y de los no respondedores. Sí lo hubo en los no data porque hubo más tasas de efectos adversos en la rama experimental. En la tasa de no respondedores, ¿a favor de quién va ese intervalo de confianza, ese 10.7? A favor de la biterapia. Vale. ¿Vale? Entonces, efectos secundarios, pues ya saben que cuando se hace una simplificación, se hace un cambio de tratamiento, sea cual sea, se corre un riesgo de efectos adversos con el fármaco nuevo. Pues esto eran personas que estaban muy bien, pacientes que estaban suprimidos, que ya habían pasado la prueba de la tolerancia inicial cuando se hizo su cambio en su momento, estaban bien controlados y le ponemos un fármaco nuevo con la intención de simplificar, ¿no? Entonces, esos fármacos nuevos, pues, cuando se pone ese riesgo, pues es obvio que puede haber más eventos adversos solamente por el cambio. Entonces, hubo más eventos adversos en la tasa en la rama de la biterapia. Fueron más los eventos adversos no relacionados con el fármaco y obviamente con los fármacos, porque no hubo ninguno, ¿vale? En la rama control no hubo porque ya los pacientes estaban acostumbrados a tomarlo. Perdona, nos queda muy Sí, vale, ya estoy acabando. ¿Vale? Entonces, no hubo eventos adversos graves, ni muertes, ni casos de SIDA, y hubo solamente 3 discontinuaciones, de los cuales uno fue artralgia, rash y diarrea, que son efectos leves y esperados, ¿no? Cuando se toma un IP o una integrasa. Se miraron los niveles de los pacientes que fracasaban y se miraban los niveles de los pacientes en el grupo de biterapia, ¿vale? Que había datos preliminares que se pensaba que era una interacción que podía dar problemas de niveles.
Sin embargo, no se vio ningún problema. Como ven, dolutegravir, todo está por encima del IC90, todos los casos que se midieron los niveles. Y en el darunavir solamente hubo un caso. Ese caso fue de la... Acuérdense que los 2 fracasos que hubo fueron en la rama control. Ese paciente estaba con un tratamiento que no debe darse nunca, que es Resolza, o sea, Daruna COVID, ¿vale? Más etravirina, ¿vale? Eso no se debe dar. Eso ya está demostrado, hay estudios, los hizo Pepe, o sea, eso baja mucho tal, y ese paciente... su médico tratante le puso eso dentro del contexto del ensayo. Y la verdad es que eso no debería haber pasado, pero lo tenía. ¿Vale? O sea, ese paciente ya venía así. De hecho, ya venía así y estaba indetectable. ¿Vale? Se asignó a hacer rama control. ¿Vale? Y terminó fracasando. Ese paciente ya venía con esa pauta previamente, no es que se puso y nosotros probablemente no lo hubiéramos metido si nos hubiéramos dado cuenta de eso antes. No hubo cambios significativos en cuanto a la creatinina, al CK-de-EPI ni al perfil lipídico. Y por último, hay una pauta, hay una estrategia un poco distinta que es quitar los fármacos que nos sobran. Es decir, es un estudio que ya tiene unos años que lo publicó JM, que lo hizo aquí en la unidad, que es el estudio Knockout, que intentaba quitar los análogos de nucleócidos de los pacientes que estaban suprimidos y que sabíamos que tenían mutaciones a esos fármacos y que intuitivamente parecía que no hacían nada, ¿vale? Entonces, el estudio, bueno, fue 91% frente a 97%, que fue de la rama control, fue aleatorizado, era un ensayo clínico, abierto, entonces no cumplió con la no inferioridad, ¿vale? Hubo una tasa de discontinuación en las 2 ramas y hubo un fracaso virológico con selección de resistencias en la rama experimental. Entonces, no llegó a demostrar que esa estrategia, aunque parece lógica, no fuese suficientemente eficaz. Entonces, finalmente, conclusiones. A la hora de simplificar el tratamiento en personas que ya tienen exposición previa, obviamente, y que tengan mutaciones o se sospechen de ellas, siempre hay que revisar la historia farmacológica y los genotipos acumulados, tener un as bajo la manga, dar una COVID, ¿vale? Seguro para simplificar en pacientes con resistencia a 2 o más familias, pero con Daruna e inhibidores de la integrasa plenamente activos. Si no, no se puede. Y las otras pautas de Dolu-3-TC, caborilpidrina e inhibidores de proteasa con 3-TC, pues no se recomiendan. Y eso es todo. Bueno. ¿La pregunta? Si el tiempo nos lo permite, que no sé. Creo que estamos en la raya. No, el diseño del 2D no hubiera sido mejor hacer un diseño de no inferioridad. Fue un estudio de no inferioridad, pero se quedó con un poder por debajo. Fue un estudio de no inferioridad. O sea, la N calculada era del 100%, pero la diferencia estimada fue de 12,5 porque no le pusimos el 4 o 5% habitual. ¿Por qué? Porque son pacientes muy difíciles de conseguir. Y de hecho nos dio la razón. Fue tan difícil que ni siquiera con una N limitada de 100 pacientes, 50 por rama, conseguimos llegarlo. Entonces, cuando recalculamos el poder estadístico, recalculamos el poder de la N que nos quedó. Y el poder de esa N era para una eficacia de 90%, el poder era de 76%. ¿Vale? El estudio original se diseñó para no inferioridad, pero entre que no llegamos a la N prevista y después las pérdidas que tuvimos entre el basal y el screening porque retiraron consentimientos o porque eran violaciones mayores de protocolo que no venían a cabo y no se habían empezado a tomar el tratamiento, pues nos quedó mal. No podremos demostrar la no inferioridad como tal, pero por lo menos no hubo fracasos, ¿vale? No hubo ningún fracaso en la pauta durante el tiempo y no hubo ningún hallazgo mayor de seguridad, de efectos adversos, nada que no te esperara con esa pauta. Eso significa que para incluir a los pacientes revisasteis todos los de la unidad que iban con pauta. Sí. Esto debe hacer tiempo. Estaría bien, tendría sentido repasarlo ahora otra vez, a ver cuántos podríamos simplificar. O no hace tanto tiempo y habrá poco. Mira, eso fue en el 2018-2019. Hasta ese momento se revisó.
Los que no entraron es porque ya tenían una multiresistencia muy pasada de vuelta, con Daruna afectado o con antecedentes o sospecha de haber fracasado raltegravir.